y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Ayúdanos, Señor, mientras que hablamos de esta historia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando de la vida de Eliseo. Y cuando empezó la vida de Eliseo, su llamado, ¿quién se acuerda cómo fue su llamado con Elías? Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Arando. ¿Y con cuántas yuntas? ¿Quién se acuerda con cuántas yuntas? 12 yuntas. 12 yuntas. Y Elías le puso su, ¿cómo se llama? Su manto. Su manto. Su manto seguía caminando. ¿Y Eliseo qué dijo a Elías? Johnny, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, le dijo, deja que primero vaya a besar a mi mamá y a mi papá, adiós. Ándale. Y luego, en vez de decirle adiós a su mamá y su papá, ¿qué hizo a sus bueyes? Los mató. Los mató, los cocinó con sus instrumentos de arar y los dio al pueblo, ¿verdad? Luego vino un carro de fuego y llevó Eliseo al cielo. ¿Y qué cayó del carro de fuego? ¿Manto? Su manto, ¿verdad? Sí. Y Eliseo pidió doble porción de unción, y agarró el manto y fue al río y pegó el manto diciendo, ¿dónde está? El Dios de El Dios de Elías. El Señor, el Dios de Elías, y abrió el río, cruzó. Y su primer milagro de Eliseo era en la ciudad de Jericó, que tenía mala agua, ¿no? ¿Se acuerda lo que pidió? Una vasija nueva con sal. Una vasija nueva con sal, tomó la sal, lo echó en el fuente de aguas y se sanó. Sí, se sanó. Y dimos cuenta de que la persona que dio la vasija no lo va a olvidar fácilmente, ¿verdad? Hola, hermano Guillermo. Luego hablamos de... Hola, hermano Guillermo. Hablamos de que cuando... ¿qué pasó? Hola. Luego hablamos de la vasija de aceite, Johnny. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Nos dices un poquito de eso? Sí, pues había una... Hola. Hola, hermano Guillermo, ¿cómo estás? No está conectado a su audio. Dice que se conectó. A ver, sigue Johnny con la vasija de aceite. Ok. Que había una mujer viuda que tenía una deuda y Eliseo le dijo que fuera y consiguiera vasijas vacías de aceite y que los llene con aceite y que los venda y Ya, con eso, ya. Y vimos en las varias historias de Eliseo que a él le gusta usar cosas y la participación de las personas en los milagros y la respuesta de la oración. ¿Okay? Y una cosa muy importante de ese tiempo es que había muy fuerte en ese tiempo la adoración a Baal. ¿Me escucha, hermano Guillermo? Abre su audio, Guillermo. Abre su audio. su micrófono. Su micrófono, ábrelo, hermano. Ok, ya escucho. Ok, Yeah. muy bien. Estamos hablando de la vida de Eliseo. En el tiempo de Eliseo había mucha adoración de Baal. Sí, Ok. Y sí. sí, ok. Y en el principio de esta historia hay una gran hambre en la tierra. Y Dios dijo que iba a castigar a su gente si van tras de dioses falsos con hambre, con guerra y con pestilencia, con enfermedad, hasta que se arrepintieron. Hasta que se arrepentían, pues. Arrepentido. Ok, muy bien. Y aquí es donde inicia nuestra historia. Un hombre del pueblo de Baal Salisa trajo al hombre de Dios sus primicias.
20 panes de cebada Ujú. con un moral de cebada todavía en su espiga. Y Eliseo dijo, dáselo a la gente para que coma. Su siervo de Eliseo, Jay, él dijo, ¿cómo? Vamos a poner esto en frente de 100 personas. Pero Eliseo le dijo, dale a la gente para que coma, porque aquí dice el Señor, comerá la gente y sobrará la comida. Entonces, le pusieron en frente de la gente, lo comieron y sobraba según la palabra del Señor. Y así termina nuestra historia hoy. Es una historia muy cortita, muy bonita, ¿verdad? A ver, ¿quién escuchando esa historia? Puede ser que es la primera vez que lo escuchan. ¿Quién quiere intentar repetirlo? Empezando con un hombre de Baal Salisa trajo al... A ver, adelante, Amarilis. Trajo al profeta Eliseo como sus primicias, algo no sé de cebada, no sé qué, no recuerdo. Entonces le dijo, bueno, dijo Eliseo a este hombre, pon esto enfrente de la gente para que coma. Entonces el siervo de Eliseo le dijo, pero ¿cómo van a comer tantas personas de eso? Y Eliseo le respondió, que coman porque el Señor ha dicho que van a comer y que va a sobrar. Entonces le dieron la comida a las personas y así mismo pasó, que sobró comida como dijo el Señor. Muy bien, Amarilis, muy bien. Tú estás familiar con esa historia, a lo mejor, o por lo menos con los milagros de provisión, ¿verdad? Porque recordaste que trajo sus primicias, puso el pan, insistió que comiera y que sobró, cumplió la profecía. Entonces, vamos a darle un aplauso a Amarilis, ¿eh? Gracias. Hermano Guillermo, ¿cuántas personas ves? ¿Estás usando tu teléfono? Ok, por el momento estoy solamente yo, de aquí de mi casa, Ok. y llegué un poco tarde porque mi mascota me exigió atención. No te preocupes de eso, hermano. Nada más pregunto que si nos puedes ver a todos o nada más una persona. Bueno, puedo ver ahí, veo a Andrés, veo a Bernabé, a Johnny, Ok, muy bien, perfecto, perfecto. veo a Marilis, a Mario Velázquez, pero tiene solamente una figura. Ok, muy bien. Y Hermano ahí, Mario. y ahí te estoy viendo a ti solamente. Ok, excelente, excelente. Vamos a ver, hermano Mario, voy a ver si te puedo mandar con la hermana Angelina, ¿ok? ¿Ok? Ok. Mario. Bueno, te lo voy a mandar, a ver si puedes. A ver si va. Ok, muy bien. Me van a ayudar a repetir la historia. ¿Ok? Muy bien. Un hombre del pueblo de Baal Salisa. ¿Qué trajo a Eliseo? 20 panes de cebada y un moral de trigo o de cebada. trigo, su espiga. Y Eliseo está dado un tipo de título. Se llama el hombre de Dios. El hombre de Dios. Muy bien, Johnny. Y cuando vino el hombre con eso, Eliseo le dijo, dale, ¿a quién? La gente, ¿no? Dale a la gente para que coma. Memo, abre tu micrófono, porque es muy participativo eso. Todos tienen que participar, ¿ok? Ok. Dale a la gente para que coma. Y su siervo, Gehazi, dijo Que era poco alimento para muchos, ¿no? era poco alimento para muchos. Y luego dijo, Eliseo, mejor que tú y yo lo compartemos entre nosotros. Hay un gran hambre en la tierra. ¿Quién sabe cuándo vamos a comer otra vez?
No. ¿No? No. ¿No dijo eso? ¿Por qué estás inventando historias, Andrés? Caray, olvidé lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Cómo voy a poner Que eso? coman porque el Señor ha dicho que van a comer y va a sobrar. Ok, muy bien. Eso es lo que dijo Eliseo. Jay-Z dijo, ¿cómo voy a poner eso en frente de 100 personas? Y luego, ¿qué dijo Eliseo? Amarilis, ya lo dijiste. Eso sí, que sí, que ponga la comida enfrente de ellos porque dice el Señor que va a sobrar Que va a comer, comerán y sobrará. y sobrará. Ujú. Entonces lo puso enfrente de la gente. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Comieron? Comieron y ¿Sobró? sobró. Muy bien, según la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, muy bien. Ya sabemos la historia bien. Oye, una pregunta que les tengo. ¿Cómo crees que podría haber sentido la gente de ese pueblo Baal Salisa en medio de un hambre que trae 20 panes y un moral a dárselo al Señor de los ejércitos, a Dios, por su pueblo? ¿Cómo podría haberse sentido las personas en ese pueblo de Baal? Mm. Sorprendidas. A ver, explica un poquito, Memo. Yo creo que sorprendidas, no, no recuerdo la verdad en este momento bien la historia, pero yo creo que muy sorprendidas por lo que acababan de ver. ¿Cómo era posible que con muy poco alimento les alcanzara para tantas personas y les sobrara incluso? Incluso Bueno, eso sí, sí es muy sorprendido. Sí, ¿verdad? Vamos a ver la sí, historia más de cerca. Un hombre del pueblo de Baal Salisa trajo al hombre de Dios sus primicias, 20 panes de cebada y un moral de cebada en su espiga todavía. Este hombre, ¿dónde vivía? En un pueblo que se llamaba Baal. Baal Salisa, Baal Salisa. La gente en ese pueblo, ¿a quién servía? Si el pueblo se llama Baal, a los Baales, a los a los Baal. falsos dioses. ¿Qué podemos aprender de esta persona? Que él vive en un pueblo llamado Baal, con Ujú. gente que se llama Baal, pero él lleva una ofrenda al Señor. Ayúdame a entender. Ayúdame a entender a esta persona. Bueno, pues que era un personaje, en este caso, un hijo o un siervo de Dios que vivía en medio de una sociedad que era idolátrica, que era complicada, ¿verdad? Porque no adoraban al Dios verdadero. Entonces, pero sin embargo, eso no impidió que Eliseo se mantuviera en su fe y fuera usado por Dios precisamente en medio de un pueblo donde había tanta necesidad espiritual, ¿verdad? Quiero pensar que el milagro que vieron la gente de Baal Salisa a través de esa multiplicación de alimentos debió de haber impactado su cultura espiritual, su cultura religiosa y seguramente, ¿verdad? No sé qué más dice la historia, pero seguramente más de alguno de ese pueblo fue tocado A, profundamente. a lo mejor sí, Memo. Es muy interesante Sí. lo que dices. Lo único problema que veo yo es que cómo es posible que Dios le dejó a este hombre que le amaba, que le servía a él, vivir en ese pueblo que se llamaba Baal, con todos los que sirven a Baal. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué podemos aprender de Dios que permite a este hombre quedarse en ese pueblo Baal? Yo pienso que Dios lo envió o lo dejó en ese sitio, quizás para ayudarlo a crecer en su fidelidad, en su fe en Dios, porque estar en medio de dioses que no son el Dios verdadero, seguramente lo ayudó a crecer en su creencia a Dios y le ayudó a mantener
¿cómo se llama eso? Los ritos que hacían de eso de sacrificio, ¿no? Y traer ofrendas al Señor. Entonces, Dios prueba a su hijo, probó a su hijo, yo pienso, en esa historia, al dejarlo en un pueblo que adora a los Baales. Era un hambre en la tierra, Marilis, ese es el problema. Podría haber esos 20 panes de cebada y esa cebada todavía en su espiga. El moral de eso debía de haber valido mucho dinero, ¿no? Seguro, pero yo pienso que Dios sabe que Él puede proveer y ayudar en cualquier situación, y por eso permitió que ese hombre se quedara en ese pueblo con otros dioses ajenos y con hambre, porque Dios puede hacer cualquier cosa a través de él o de su profeta, y la fidelidad de ellos era la que iba a indicar lo que Dios iba a hacer, y su fe. A ver, ustedes que no han hablado mucho todavía, ¿no era peligroso? Él vive en un pueblo que no sirve a Dios, Baal Salisa. Está llevando una ofrenda de comida, vaya, en medio de un hambre, a servir al Señor Dios, que está contra todo lo que representa Baal. A ver, ayúdame a entender. Bueno, yo quiero opinar lo siguiente. Ajá. Creo que es interesante, viéndolo de diferentes enfoques. Por un lado tenemos la condición, en ese momento era una condición de escasez, una gran crisis, a raíz precisamente del pecado de idolatría, a raíz de que no estaban honrando al verdadero Dios. La consecuencia es que estaban pasando un momento difícil, y para ese tiempo difícil Dios tenía el medio para darle una gran lección a esa ciudad, a esa población, y esa lumbrera, ese foco, esa lámpara en medio de las tinieblas, en este caso era el profeta Eliseo, ¿verdad? Por otro lado encontramos a la iglesia representada en aquel siervo que llevó sus primicias, ¿verdad? Que quiere decir que a pesar de las carencias, Dios a sus hijos siempre les va a tener alimento, ¿verdad? Aún en el desierto. Ajá. Y es interesante que ver que este personaje, este siervo, lleva a darle a Dios primicias, ¿verdad? Para nosotros decir 20 panes y un morral de espigas de grano, para 100 personas es demasiado poco, pero si lo analizamos desde el enfoque de que hay una gran crisis de hambre incluso, pues es demasiado alimento. ¿Cómo es posible que una sola persona tenía tanto alimento para dárselo a Dios? Se supone que esa persona ya había comido él. Si tenía familia, su familia no le faltaba alimento. Por Mira, alguna Guillermo, razón espera. Eran las primicias. ¿Sí? Era la primera parte de la cosecha. Todavía no lo come. Entonces, exactamente, es verdad. Nos enseña de que se avecinaba una gran cosecha y que esa era la muestra, ¿no? La señal de que venía realmente un tiempo de respuesta, de alimento, de cosecha. Y yo digo que esa persona que llevó las primicias representa a la iglesia, a ese sector de la iglesia fiel, que le es fiel a Dios en medio de tiempos difíciles. Pero bueno, ahorita platicamos de la aplicación. Ahorita estamos viendo la historia nomás. Luego platicamos de la aplicación. Es interesante porque la historia dice que los trajo al hombre de Dios. Es muy interesante que los trajo al hombre de Dios. Y luego, bueno, dice Eliseo, el hombre de Dios. ¿Qué podemos aprender de Eliseo? De que él está llamado hombre de Dios. Bernabé, levantas tu mano. Creo que era una persona creyente. A pesar de que era de los Baales, pues hacía eso, sus primicias, o hacía todo el proceso anteriormente, pero
al ya no existir los Baales, porque Elías los había destruido, y él saber la historia ya de Eliseo, considero que él seguía creyendo en que había un Dios poderoso, un Dios que en realidad podía hacer milagros. Muy bonito, gracias, gracias, Bernabé. ¿Ustedes qué opinan de eso, pues? Se llamaba el hombre de Dios, Eliseo, el hombre de Dios. Ok. Pues el hombre de Dios puede ser cualquiera de los que están al frente en una obra, Ajá. puede representar a un misionero, a un ministro, un pastor, un evangelista, una persona que sirve a Dios, que está al frente de una obra, y le llevan delante de él sabiendo que él es un adorador de Dios, para presentar ante Dios sus primicias, incluso pues esas primicias, ya decíamos antes, ¿verdad? Que es impactante ver que en un tiempo de crisis hay alguien que lleve primicias, y luego de ahí se desata esa parte de donde el siervo de Dios, que es entendido, manda a su siervo a darle de comer Ahorita a vamos ahí, todos. todavía no llegamos. Ahorita vamos a llegar ahí, Guillermo. Ahorita vamos a llegar ahí. Ok. Muy bien. Otro que no ha hablado quiere platicarnos de que Eliseo se llama el hombre de Dios. ¿Qué aprendemos de Eliseo? De que se llama hombre de Dios. Pues era como el único que es temeroso de Dios. Ah, eres temeroso de Dios. Ok, muy bien. También puede ser, Andrés, que el hombre de Dios significa que él estaba ahí para traer la palabra de Dios, Oh, para, muy interesante, para gracias. traer el pensamiento de Dios en una situación determinada, para traer la obra de Dios en momentos de crisis, como en este ejemplo, ¿no? Estaba ahí representando a Dios para que Dios obrara en ocasiones que eran necesidad. Sí, es lo que estaba diciendo el hermano Memo también. Memo es un pastor en Atoyac de Álvarez, aquí en México, lo conozco. Es un buen amigo, pues, es un buen amigo. Gracias. Esta historia es muy interesante porque también dice que lo trajo su ofrenda al Eliseo, el hombre de Dios. Y Eliseo le dijo, dale a la gente para que coma. ¿Qué aprendemos de Eliseo? Que quería darle a su ofrenda de él, ¿no? ¿Pertenecía a Eliseo? No, A ver, explica. nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Ah, ok, pero el hombre que lo cosechó tenía control sobre ello, ¿no? Así. Ok. Y lo dijo, le dio a Eliseo y Eliseo le quiso dar a la gente. Ajá. ¿Qué aprendemos de Eliseo por eso? Compartió de la bendición que Dios le dio a aquellos que tenían necesidad, y aunque yo sé que no debemos de aplicar la palabra, pero yo quiero pensar que el impacto que tuvo ese hecho en un momento de tanta necesidad debió haber trastocado no solo las emociones, sino el espíritu de esa gente, que yo insisto en que debieron de haberse vuelto a Dios, varios de ellos, porque vieron el milagro de algo tan poquito, salió para mucha gente. Bueno, todavía no hay milagro en la historia. Ahorita llegamos al milagro. Entonces, Eliseo le dice, dale a la gente para que coma. El hombre trae la ofrenda a Eliseo y Eliseo le dice, dale a la gente para que coma al hombre, ¿no? ¿Cómo no podría haber impactado al hombre que le está trayendo una ofrenda de comida en tiempo de crisis? Y hemos visto que a Eliseo le gusta involucrar a personas en sus milagros, ¿no? ¿Cómo le impactó? ¿Cómo le podría haber impactado a este hombre que le está dando a 100 personas su ofrenda? Quizás este hombre trajo esa ofrenda para su propio beneficio, ¿no? Para su beneficio espiritual, y también para que el Señor lo bendijera en cuanto a
a provisión alimenticia, porque como hay hambre en la tierra, y Dios tornó todo en, bueno, la bendición para ti será que tú vas a compartir tu cebada y tu pan con los demás que Con tienen 100 hambre. personas, ¿verdad? Porque lo trae y dice, dáselo a ellos, pues, dáselo a ellos, ¿no? Sí. El Quizás hombre, es una bendición. ¿perdón? Quizás Entonces, es una bendición compartir lo que uno tiene. Es sí. más bendición para él que tenía eso, compartirlo con los demás que no tenían nada. Es una bendición para él que los que iban a recibir la ofrenda. Entonces su siervo Jay-Z, él dice, ¿cómo vamos a dar eso a 100 personas? Entonces, ¿qué aprendemos de Jay-Z que tenía dudas de esta ofrenda tan pequeña que tenía importancia? A ver, ¿qué podemos aprender de Jay-Z? Pues A ver, no tenía mucha fe. a ver, explica. Pues él no tenía fe que eso Dios lo iba a poder multiplicar. Y él estaba viendo el pan con sus ojos físicos. A ver, ¿cómo? Pues si tú ves algo físico o con tus ojos carnales, pues nada más ves lo que se ve físicamente. Mm. Entonces, mira, si tiene 20 panes, 20 panes, entonces tortillas, pues ahí estamos acostumbrados a tortillas, ¿no? Si tiene 20 tortillas de a mano, ¿cuántos serían para Eliseo y cuántos para Jay-Z? 10 y 10 10. para cada uno. 10 y 10. Ah. Y él sí Entonces, usó su lógica, dijo, bueno, pero no es posible dar tan poquito para 100 personas, simplemente él usó su lógica nada más. ¿podría haber dicho otra cosa, Jay-Z? Preguntado como, ¿cómo vamos a partir cada uno o cómo vamos a Se dividir? lo rompemos, ¿verdad? O Sí. procesamos las espigas. A ver, ¿qué más podría haber dicho a Jay-Z? ¿Qué nos va a quedar a nosotros? Sí. Estaba pensando, es que sabe. A ver, Guillermo, ¿qué podría haber dicho Jay-Z? Pues como dicen los hermanos, si damos en tiempos de necesidad lo que nos dieron para nosotros, Ajá. ¿con qué vamos a comer? ¿Qué nos va a quedar a nosotros? Sí, pues, sí. Pero mira, no lo dijo así, sino que dijo, ¿cómo le voy a dar a 100 personas? No dijo, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Lo rompemos? ¿Cómo lo hacemos? Dijo, ¿cómo le voy a dar esto a 100 personas? No alcanza. ¿Qué más aprendemos de Jay-Z? Que él dijo, ¿cómo le voy a dar? Y no vino con esas otras cosas. Pues yo lo que aprendo de Giesi es que conocía tal vez las matemáticas, las aritméticas de aquí de la escuela, pero no las de Dios, que las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas. Memo, ¿cómo se pronuncia el nombre del siervo? ¿Jay-Z o qué? Giesi. Hazy. Sí. Ok, gracias, Memo, gracias. Perdón. No, Hazy, gracias que me dices, pues. Entonces, Eliseo responde a Hazy y dice, dáselo a Hazy. Giesi, gracias. Giesi. Eliseo le dice a Giesi, dáselos, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Podría haber dicho otra cosa, Eliseo. O Dios, pues, podría, a ver, Bernabé. Tal vez Hasty lo hacía como modo de reclamo o de que Eliseo se diera cuenta que no iban a alcanzar, de que 20 eran muy pocos. Como para no decirle una vez, no te das cuenta que esto no va a alcanzar, sino que simplemente, ¿cómo le voy a dar esto a 100 personas? Sí. ¿Qué más podría haber dicho Dios?
Porque Dios dice, comerán, comerán y sobrará la comida. ¿Qué más podría haber dicho Dios diferente? No, pues hay muchos aspectos, pero por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, él les reprochaba a la gente su incredulidad, Oh, ¿verdad? Les decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis, no? Por ejemplo, cuando Pedro primero se abalanzó para caminar sobre las aguas y ya en el proceso dudó y Jesús le reprochó. Entonces, el Señor pudo haber dicho, a ver, los primeros que crean que hay pan para ustedes, corran y coman. Entonces, pero Dios quería, yo creo, impactar a todos, ¿no? Principalmente a Giesi, sí. pero Sí, a todos. podría haber dicho, vengan, el primero a la mesa que coma, ¿verdad? Pero no lo dijo. Dijo que comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Muy interesante de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios que dijo eso? Comerán y sobrará. Un Dios vasto, un Dios proveedor, un Dios que es un buen padre, que siempre abastece de alimento a sus hijos, aún de la Pero nada o de lo poco. a ver, el problema es que es una palabra muy sencilla, ¿no? No podría haber dicho más, que comen ahorita y mañana voy a proveer más. Es muy sencillo. Que es un Dios de provisión, siempre ha sido así desde el inicio. Yes. Mm. Amarilis, ¿quieres comentar sobre eso? Bueno, yo diría que, bueno, que Dios siempre tiene en su mente bendecir a la gente y aún con las cosas que no nos podemos imaginar, Él nos bendice. Aún cuando pensamos que, bueno, yo voy a traer esto, cuando este hombre pensaba, él iba a traer esto para recibir quizás alguna bendición, porque él creía en Dios y él pensaba, eso es lo que debo hacer, ¿verdad? Traer mi ofrenda a Dios como Dios me manda, para que Dios me bendiga. Aún así, Dios tiene en mente bendecir a otros a través de esa persona. Y ese siempre, yo pienso, el deseo de Dios. Y no se escapó en esta ocasión tampoco, no se escapó bendecir a los necesitados a través de la persona que tenía un poquito nada más. Entonces la historia dice, comieron, la puso delante de la gente y comieron y sobraba según la palabra del Señor. La persona que trajo esa ofrenda, ¿cómo le podía haber impactado eso? Pues a él le tocó doble bendición. ¿Doble bendición? A ver, explica. Pues fue una bendición dándoselo y cuando nos dio, le tocó a él más, a lo mejor más de lo que Más sí. ver un milagro, pues, la bondad de dar y ver un... Wow, sí. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo le podría haber impactado? Siempre que somos fieles a Dios, Ajá. tenemos un Dios que retribuye, ¿no? Entonces, a Dios, alguien dijo, nunca le vamos a ganar, a ser generosos. Siempre que sembramos, vamos a cosechar. Siempre que damos, vamos a recibir. Siempre que extendemos la mano al menesteroso, ¿verdad? Se nos va a regresar en un momento. Y pues yo creo que sí impactó grandemente la vida de este varón, de siervo, que le dio al Señor sus primicias a través de este siervo, Eliseo. Uh-huh. Este hombre participó en el milagro. Sí. Claro, todos. Vio con sus propios ojos que comieron y sobraba según la palabra del Señor. ¿Qué aprendemos de Dios? Que permite a personas así, un campesino vaya, participar en un milagro. ¿Qué podemos aprender de Dios? Él tiene propósitos para cada uno y a veces uno de nuestros propósitos es bendecir a alguien más y a veces somos puentes de bendición. Pero Bernabé era un campesino cualquiera, pues.
no era un profeta, no tenía un ministerio. El Señor usa al que está dispuesto ahí, ¿no? El que está ahí mismo trayendo la ofrenda o está haciendo la oración o está, el que está ahí, ¿no? El Señor lo usa, no importa quién sea. Tal vez pensó primero en llevar la primicia y tal vez en la mente de él, bueno, tal vez en la mente de él era, bueno, voy a dar 20 panes, 10 para Daisy, 10 para Eliseo, pero no se imaginó que iba a ser para 100 personas. A ver, Memo, ¿qué Pues, aprendemos de Dios que permite a personas normales, pues? sí, participar? bueno, vemos a un Dios que tiene misericordia de toda la gente, que no hace acepción de personas, un Dios que se vale aún de personas comunes como nosotros, personas que podemos ser insignificantes para los demás, que no tenemos a lo mejor muchos recursos, pero que con ese poco recurso que tenemos, si tenemos la disposición de obedecer a Dios y darle lo que Él nos pide, pues Dios lo puede hacer, lo puede multiplicar y no solamente, como dijo Johnny, ser bendecidos nosotros en el dar, sino también ser usados por Dios como un instrumento, ¿verdad? Para bendecir a mucha gente, en este caso a través de ese poco recurso que llevó este hombre, se alimentaron pues estas 100 personas y sobró. Entonces, vemos a un Dios generoso, a un Dios fiel a su palabra, perdón, un Dios que su palabra tiene poder creativo, que cuando Él dice algo de la nada, las cosas suceden. Amén. ¿Sí? Bueno, Sí. permíteme, otra pregunta aquí. En esta historia vimos que Dios usa personas normales, pues, para Sí. hacer milagros, para participar en milagros. Hoy en día Dios ayuda, deja personas cualquiera participar en milagros. Yo creo que sí, perdón. Sí, yo, en mi forma de pensar, sí, Dios puede usar a cualquier persona a quien Él quiera, incluso para mí. Dios puede usar a personas que no han recibido a Cristo en su corazón para hacer un milagro, si así a Él le place, porque Dios es soberano y Dios no tiene moldes para obrar. A veces yo he escuchado a gente que dice, no, es que Dios no puede hacer eso porque no está escrito en la Biblia eso. Pero hay muchas cosas que hizo Jesús que no estaban escritas en la Biblia, como escupir en tierra y hacer lodo y ponerlas en los párpados de un ciego y decirle recobra la vista y hacer el milagro. Entonces, debemos de entender una cosa, Dios no está limitado. Ok, otra pregunta. Bernabé. Sí, hay personas que no son creyentes y a veces hay necesidad y ellos dicen, bueno, tengo una bolsa de ropa en la casa y eso te puede ser. Sí. O sea, entonces Dios puede usarlos para bendecir a alguien más. Bueno, déjame hacer esta última pregunta. Bueno, no es la última, pero la penúltima. ¿Te ha usado a ti Dios en un milagro? ¿O a alguien que conoces quizás? ¿Y quieres platicarnos del milagro? Eso depende de cuál es la definición de milagro, porque hay gente que piensa que el milagro es algo grande, pero un milagro puede ser algo que ves todos los días. Okay. Y si es algo que ves todos los días, pues yo pienso que Dios nos usa todos los días en milagros. Bueno, un milagro en este aspecto es algo sobrenatural, dando algo de grande. comer a 100 personas con 20 tortillas, pues. Ajá. En medio de una hambre y sobra. Bueno, les doy un ejemplo. ¿Ok? Sí. En medio del crisis, en medio de esta crisis contingencia hoy en día, ¿ok? Nosotros no usamos los carros por 3 meses. Y yo clamé a Dios, yo dije, Dios, yo necesito $2,000 para arreglar mis carros, pagar la tenencia, las multas de no haberlo pagado,
comprar las refacciones que lo arreglan las cosas que no funcionan. Dios, necesito eso. Y un hermano me mandó $2,000 exactos Wow. y pude arreglar los carros y le llamo y le digo, hermano, gracias, yo clamé a Dios por eso y me dice, por algo me lo mandé, yo supe que Dios me tenía eso y no los manda cada mes, vaya, no lo manda enseguida, no manda ofrendas enseguida y de repente Dios puso, no diciendo amén, 8 días antes, me llega esa ofrenda, esa misma semana. Entonces, eso es un milagro, eso es un milagro. Sí, amén. Otra persona, Dios contestó una oración. A ver, Bernabé. Yo tengo varias, el año pasado tuve varios milagros, bueno, A ver. muchos milagros. Uno de ellos. Uno de ellos fue, yo tuve en el trabajo anterior donde estuve, tuve problemas con la empresa ya no tuvo liquidez para pagar y tenía un préstamo en el banco y el banco me estaba cobrando, ya me había hecho embargos y todo. En ese momento no tenía trabajo, mi carro estaba descompuesto, mi esposa estaba enferma y no tenía nada. Entonces tenía que pagar 11,000 quetzales, que es aproximadamente $1,500 por ahí, más o menos. Sí, es como 8-1, ¿no? Exacto, entonces no sabía qué hacer, entonces clamé a Dios y al día siguiente viene un primo y me dice, mira, me dijo, te noto estresado, ¿qué te pasa? Y le conté y me dijo, no te preocupes, yo te lo traigo. Y en la tarde me trajo el dinero. Entonces, ¡Wow! Un primo, 11,000 pesos, 11,000 quetzales, $1,500 por ahí. ¡Wow! ¿Y cómo te hizo sentir cuando Dios te contestó? tuve que doblar rodillas porque yo sabía que Dios iba a clamar. Es más, yo iba al hospital con mi esposa y le dije, necesito 11,000 quetzales. Y ella me dijo, ¿pero dónde lo vas a conseguir si aquí ni 100 quetzales te prestan? Porque estamos en una situación precaria. ¿Cómo vas a pedir? ¿Cómo te van a llegar 11,000? Y digo, no sé, Dios tiene el control de eso y Dios sabrá qué hacer. Wow. Y cuando tú tienes una necesidad en el futuro, ¿cómo te va a afectar eso? ¿Cómo te va a impactar eso? Soy más seguro porque sé que Él escucha y sé que no, y hasta aquí, desde ahí para acá no me ha dejado. Entonces, cuando he clamado, he tenido respuestas y todas las respuestas han sido positivas. Wow, gracias a Dios. Gracias a Dios, Bernabé. Gracias por compartirnos eso. Qué bonito testimonio. Amén. ¿Otra persona quiere decirnos de un milagro que pasó? Algo sobrenatural que no pasa, que no debe de pasar, pero pasó. Yo tengo muchos de provisión también, pero también uno creo que la pregunta original fue que si Dios me ha usado a mí como en un milagro. ¿Qué? Si Dios me usa a mí, creo que puede usar a cualquier persona. Y hace ya unos cuantos años, un hermano tenía necesidad de arreglar su cocina, no tenía dónde cocinar. Y Brian y yo hacía mucho que no oíamos de ellos y se me puso en nuestro corazón enviarles un dinero. Y habíamos acumulado una ofrenda y no sabíamos a quién enviársela hasta que el Señor puso en nuestro corazón para ese hermano. Y cuando se la enviamos, ellos nos contestaron y nos dijeron, el mismo día que ustedes enviaron ese dinero, habíamos decidido darnos por vencidos, como no podemos más, Señor, ya no vamos, si hoy no pasa algo grande, no vamos a construir nuestra cocina y nos vamos a quedar sin cocina. Así que ellos fueron muy bendecidos por esa ofrenda que le enviamos, que les ayudó a seguir con la construcción de la cocina, cuando ellos ya se habían dado por vencidos, ya no sabían qué más iban a hacer. Y yo pensé, wow, y Brian y yo estábamos a punto de no enviar nada. Era como, ay, ¿a quién le enviamos ese dinero? ¿Lo guardamos en nuestro banco o se lo enviamos a alguien? Y Señor, así como, porque sí, los enviamos a ellos. O sea, que Dios puede usar cualquier persona en cualquier situación para bendecir grandemente a otra persona. ¿Y cómo te hizo sentir ser parte de un milagro así, de una provisión? Me bendijo a mí más que a ellos mismos, porque yo pensé que
dinerito no iba a servir para nada. Entonces, el Señor lo multiplicó. Para ellos era mucho, pues para mí era poco, pero para ellos era tanto. Entonces, me hizo sentir como, wow, muy humilde de que el Señor me ha elegido a mí para bendecir a otras personas. A ver, les tengo tiempo para contarles otra historia de provisión, es muy interesante. Tú eres jefe, ¿sabes? Memo, ¿te puedes quedar un poquito más? Claro. Ok. Tengo un amigo misionero de México. Adiós, Johnny. Gracias. Gracias a Marilis compartirnos eso. Es bonito ver cómo Dios provee, ¿verdad? Sí. Tengo un amigo misionero que fue a Canadá para aprender inglés y la Biblia de misiones y lo demás. Y tiene 2 hijas. Y era la cumpleaños de una de sus hijas. En el pueblo de Canadá no tenía nada de comida mexicana. Y él pregunta a su hija, mira mi amor, ¿qué podemos hacer por ti en su cumpleaños? Y ella dije, papá, quiero mole. Quiero mole. Pero en Canadá, ¿cómo van a conseguir mole? Pues. Entonces él dice que fue a todo el pueblo buscando mole. Bueno, como 3 meses antes, le mandé un paquete de amor en la cual pusimos dulces mexicanos y un frasco de mole y con protección para que no se rompiera. Pusimos la dirección y lo mandamos y nos lo regresó el postal. Entonces, lo pongo otra vez y hasta pongo su correo electrónico, su teléfono, no sé qué más, pues ya. Y se lo mando otra vez. Y esta vez le llama del correo y le dice que vaya al centro para conseguir su paquete el mero día del cumpleaños de su hija. Va, regresa, lo abre y es mole verde. Entonces abre su paquete y dice a su hija, claro que sí le vamos a conseguir mole, mi amor, no te preocupes. Tenemos el pollo hirviendo ahorita y aquí está el mole. Entonces cuando me dijo, es tan interesante que fue el regalo y lo regresaron de Canadá y lo mandé otra vez y esta vez lo llega y lo llaman el mero sábado para que lo recoja. Y yo, no, eso no se hace, pues, eso no se hace. Pero gracias a Dios se hizo. Muy bien. Vamos a orar con ustedes. Amén. ¿Otra persona quiere compartir una participación en un milagro? Todo es una gran bendición, hermano Andrés. Realmente hemos visto muchos milagros del Señor. Ahorita, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, nosotros los pastores, que generalmente pues, recibimos algunos una ofrenda, o algunos, pues, les quedan los diezmos, ¿verdad? De los hermanos. En mi caso, a mí me dan una ofrenda. De lo mismo que entra la iglesia, me da una ofrenda. Y pues uno lleva un rol de vida con varios compromisos económicos. Cuando se vino esto, al principio yo dije, bueno, pues va a ser un mes, 40 días tal vez. Pero cuando ya pasó el primer mes y luego el segundo y vi que esto ya iba para largo, sí me preocupó un poco y dije, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo tengo muchos pagos que hacer. Pero realmente Dios hizo muchos milagros en estos ya 5 meses. Ha hecho muchos milagros porque hemos visto la mano de Dios obrar de una manera maravillosa. Nos ha llegado ofrendas, bendiciones, de donde menos nos esperamos. Y antes de que me toque a mí cubrir una letra de algo, ya Dios ya me ha provisto, ¿verdad? Entonces, muchos milagros hemos comido. Yo le digo a mi familia, incluso hasta mejor que cuando no estaba la pandemia. Wow, Y wow. por eso me tengo que salir a caminar en las tardes a un lugar amplio, libre. A ver, ponte de pie, déjame ver la pancita. Con mi mascota. Es que por ahí anda mi mascota, la tuve que sacar a caminar, mi perrito, porque es inquieto y me pide. Entonces, y pastor, hermano
Andrés, en mi vida he visto muchísimos milagros en hermanos que llegan enfermos, en matrimonios que llegan ya casi desintegrados, en hijos que llegan ya con drogas, con una situación muy complicada, y al compartir la palabra, al orar por ellos, Dios hace un milagro, y nos dice llorando ellos ese día o a otro día, y la verdad nosotros nos da mucho gusto con mi esposa, con la iglesia, de darnos cuenta que tenemos un Dios grande que siempre hace muchos milagros, todo el tiempo está haciendo milagros sobrenaturales, la verdad, cosas sorprendentes, y eso fortalece nuestra fe, y como decía nuestro hermano Bernabé, nos afirma para que en un futuro, si se presentare algo más fuerte, tenemos la plena certidumbre que Dios no está dormido y que Dios nos va a proveer, porque así como viene la prueba, Él pone la salida, Amén. y crecemos en Él. Esta historia tan chiquita, son 3 versículos, está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos, ahorita te digo bien dónde está. 4 versículos, porque es un capítulo largo, 43 a 42 a 44. 42 a 44. Son 3 versículos muy pequeños, pero tan poderosos. Pudimos platicar casi 1 hora. Amén. Claro. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias que hoy pudo venir mi amigo Memo y Bernabé y Amarilis a escuchar esta historia tan bonita de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Okay. Amén. Amén.